Bienvenidos, estimados estudiantes, a la respectiva tutoría virtual. Esta corresponde a su tercera tutoría virtual. Como propósito u objetivo, a través de esta tutoría buscamos poder dar respuesta a todas aquellas inquietudes o dudas que ustedes tengan con respecto a los contenidos teóricos, principalmente los contenidos teóricos que se les evaluarán en la prueba escrita. Les voy a proyectar una presentación donde vamos a ir abordando cada uno de estos contenidos. Lo vamos a llevar a cabo en dos etapas. Primero la parte teórica y luego vamos a desarrollar unos casos prácticos en los cuales se tendrán que aplicar las diferentes expresiones algebraicas que se han visto hasta el momento. Como inicio, veamos este pensamiento. Perseverancia, combustible para la realización de todos los sueños y metas de la vida. Así es de que les motivo a que nunca se den por vencidos en este camino que han iniciado, que es poder sacar su carrera bajo esta modalidad que es en línea. Independientemente los diferentes problemas a los que se enfrenten, jamás hay que darse por vencidos. Como se dice, jamás hay que tirar la toalla. Entonces les motivo siempre a perseverar. Esta es la alternativa bajo la cual les voy a impartir la tutoría, producto de los problemas que hemos tenido con la plataforma. Por lo tanto, hemos, junto con el coordinador, llegado al acuerdo de utilizar este medio. Va a quedar un video de esta tutoría y este video es el que ustedes van a poder revisar y claro, van a poder sacar cualquier duda que tengan. Así es de que a todos les doy la bienvenida a esta tercera tutoría virtual. Les voy a proyectar en este momento la presentación. Vean, prácticamente es como un repaso para su prueba escrita. Si ustedes manejan esto que vamos a ver en esta tutoría, no van a tener problema alguno en la respectiva prueba escrita. Aquí está, esta es la presentación. Y como título es un repaso para que ustedes estén listos para su primera prueba. Vamos a ir abordando una serie de preguntas. Como les mencionaba, vamos a iniciar con la fase teórica. A cada una de esas preguntas ustedes tienen que irle dando respuesta. Tienen que contestar cada una de esas preguntas. Este contenido teórico que vamos a abordar en esta tutoría, tienen que manejarlo. Es lo mínimo que tienen que manejar. Veamos. Primera pregunta. Defina qué es la estadística. ¿Qué es la estadística?
Les voy a ir dando un minuto por cada una de las preguntas para que ustedes, a través de lo que ya estudiaron, le den respuesta a esta pregunta. O si no se recuerdan, revisen los materiales. Primera pregunta, defina qué es la estadística. ¿Qué es la estadística? ¿Qué es la estadística? Según los elementos que hemos visto, ¿qué es estadística? Este es el mecanismo que vamos a llevar a cabo. Yo les voy a ir haciendo la pregunta, les voy a dar el espacio y ustedes tienen que tratar de contestarla. Lo pueden hacer en la plataforma, ¿de acuerdo? Allí en el chat pueden poner su respuesta. Por lo tanto, ¿qué es la estadística? En forma breve, la estadística es la aplicación de métodos para poder describir e inferir sobre una población de datos. La definición de estadística: métodos aplicados para describir e inferir sobre una población de datos. Esa es la respuesta. Eso es lo que usted tiene que responder en su prueba escrita. Veamos la segunda y tercera pregunta. ¿Por qué la estadística es un arte? ¿Por qué la estadística es un arte? ¿Y por qué la estadística es una ciencia? ¿Por qué es un arte y por qué es una ciencia? Escriban en el chat de la plataforma por qué la estadística es un arte y por qué es una ciencia. Respuesta. ¿Por qué la estadística es un arte? Porque deja en libertad al investigador para que aplique el método estadístico que mejor describe el comportamiento de una población de datos. Por eso la estadística es un arte, porque deja en libertad al investigador para que aplique el método estadístico que mejor describe el comportamiento de una población de datos. ¿Y por qué la estadística es una ciencia? Porque para la construcción del conocimiento se apoya del método científico, porque para la construcción del conocimiento se apoya del método científico. Pasemos a las demás preguntas. Respondan estas tres preguntas.
¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Y cuál es el propósito del método científico? ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son los pasos de este y cuál es su propósito? Respuestas. ¿Qué es el método científico? Es el conjunto de procedimientos ordenados y sistematizados que sigue el investigador para la construcción del conocimiento científico. Entonces, el método científico es el conjunto de procedimientos ordenados y sistematizados que sigue el investigador para la construcción del conocimiento científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Respuesta. Observación de un problema real. Planteamiento del problema. Formulación de preguntas en torno a las posibles causas del problema. Planteamiento de hipótesis. Planteamiento de objetivos. Construcción del marco teórico. Comprobación de hipótesis. Procesamiento e interpretación de resultados obtenidos. Y finalmente tenemos las conclusiones, recomendaciones y elaboración de artículo científico. Esos son los pasos del método científico. ¿Cuál es el propósito del método científico? Aportar soluciones a un problema real de un grupo de individuos dentro de un contexto. Ese es el propósito del método científico. Sigamos con las siguientes preguntas. Ahora respondan estas tres interrogantes. ¿Cuáles son los elementos de una hipótesis? ¿Cuáles son los elementos de un objetivo general? ¿Y cuáles son los elementos de un objetivo específico?
Elementos de una hipótesis. Elementos de una hipótesis. Respuesta. Variable Respuesta. independiente Variable independiente más variable dependiente más variable dependiente más implicación. más implicación. You are currently the only person in this conference. ¿Cuáles son los elementos de un objetivo general? Respuesta. Verbo infinitivo pasivo más predicado más propósito. ¿Cuáles son los elementos de un objetivo específico? Respuesta. Verbo infinitivo activo más predicado. Sigamos con las interrogantes. Ahora respondan estas otras tres preguntas. ¿Cuáles son los tipos de métodos científicos? ¿En qué se fundamenta el método analítico? ¿Y cuál es el fundamento del método sintético? ¿Cuáles son los tipos de métodos científicos? Respuesta. Los tipos de métodos científicos. Los métodos lógicos y empíricos. Esos son los tipos de métodos científicos. Lógicos y empíricos. ¿En qué se fundamenta el método analítico? Respuesta. Ejercicio mental que tiene por objeto dividir un todo en sus respectivas partes. Vuelvo a repetir la respuesta. ¿En qué se fundamenta el método analítico? Ejercicio mental que tiene por objeto dividir un todo en sus respectivas partes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el fundamento del método sintético? Respuesta. Ejercicio mental que integra las partes del todo. Vuelvo a repetir. Fundamento del método sintético. Ejercicio mental que integra las partes del todo. Sigamos con las preguntas. ¿En qué consiste el método inductivo? ¿En qué consiste el método deductivo? ¿Y cuál es el propósito de la investigación científica? Respondan estas tres preguntas. ¿En qué consiste el método inductivo? ¿En qué consiste el método deductivo? Y finalmente, ¿cuál es el propósito de la investigación científica? El método inductivo. ¿En qué consiste el método inductivo? Respuesta.
construye hipótesis general partiendo de lo conocido. El método inductivo construye hipótesis general partiendo de lo conocido. ¿En qué consiste el método deductivo? Construye hipótesis particular partiendo de lo desconocido. Construye hipótesis particular partiendo de lo desconocido. Propósito de la investigación científica: presentar soluciones a una problemática real identificada. Presentar soluciones a una problemática real identificada. Siguientes preguntas. ¿Cuáles son los tipos de investigación por sus propósitos? Tipos de investigación por sus propósitos. ¿Cuáles son los tipos de investigación por el lugar de ejecución? Tipos de investigación por el lugar de ejecución. ¿Cuáles son los tipos de investigación por los niveles de profundidad? Tipos de investigación por los niveles de profundidad. Tipos de investigación por sus propósitos. Respuesta: básica y aplicada. Tipos de investigación por el lugar de ejecución. Respuesta: bibliográfica, de laboratorio y de campo. Tipos de investigación por los niveles de profundidad. Respuesta: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Siguientes preguntas. Tipos de investigación por el aporte a la sociedad. Tipos de investigación por el manejo de las variables. Y cuáles son los tipos de investigación por el tiempo de ejecución. Por el aporte a la sociedad. Respuesta: nociológica, técnica y tecnológica. Tipos de investigación por el aporte a la sociedad: nociológica, vuelvo a repetir, nociológica, técnica y tecnológica. Por el manejo de las variables. Respuesta: no experimental, experimental y cuasi experimental. No experimental, experimental y cuasi experimental. Finalmente, ¿cuáles son los tipos de investigación por el tiempo de ejecución? Respuesta: transversal y longitudinal. Transversal y longitudinal. Siguientes preguntas. Defina los siguientes términos. ¿Qué es una población? ¿En qué consiste la población de estudio? Y finalmente, ¿qué es una muestra? ¿Cuáles son las características de una muestra representativa? Muestra representativa.
Población. ¿Qué es una población? Respuesta: conjunto de personas, animales o cosas que tienen una característica común que es observable y medible. Población es el conjunto de personas, animales o cosas que tienen una característica común que es observable y medible. Población de estudio. Respuesta: es el conjunto de personas, animales o cosas que cumplen con los criterios establecidos por el investigador. Muestra. Una muestra es el subconjunto de elementos de la población de estudio que tienen una característica en común que es observable y medible. Características de una muestra. Respuesta: debe ser representativa de la población de estudio. Cuando una muestra es representativa, muestra representativa es aquella cuyos elementos la constituyen, los elementos que la constituyen son elegidos por las leyes de la probabilidad y su tamaño debe estimarse aplicando una expresión algebraica. Características de una muestra representativa. Los elementos que la constituyen son elegidos por las leyes de la probabilidad y su tamaño debe estimarse aplicando una expresión algebraica. Sigamos con las preguntas. Defina qué es una variable, qué es una variable cualitativa y qué es una variable cuantitativa. Y finalmente, ¿qué elementos se deben tener presente al calcular un tamaño de muestra? Respondan estas interrogantes. Vean que, como les explicaba al inicio de esta tutoría, la vamos a dividir en dos fases. La primera fase corresponde a todo el contenido teórico. Y la segunda fase se va a fundamentar en el desarrollo de unos casos prácticos. Variable. Respuesta: atributo o característica observable y medible de la población de estudio. Atributo o característica observable y medible de la población de estudio. Variable cualitativa. Atributo o característica objetiva y subjetiva de la población de estudio. Variable cualitativa. Atributo o característica objetiva y subjetiva de la población de estudio. Variable cuantitativa. Atributo o característica continua o discontinua de la población de estudio. Variable cuantitativa. Atributo o característica continua o discontinua de la población de estudio. ¿Qué elementos deben tenerse presente al calcular un tamaño de muestra? ¿Cuáles son esos elementos que se deben tener presente al calcular un tamaño de muestra? Respuesta: el diseño muestral, características de la población, nivel de confianza y el presupuesto de la investigación. Vuelvo a repetir, ¿qué elementos se deben tener presente al calcular un tamaño de muestra?
Respuesta. Primero, el diseño muestral. Segundo, las características de la población. Tercero, el nivel de confianza. Y cuarto, el presupuesto de la investigación. Siguientes preguntas. Defina qué es el marco muestral. Cuando no se cuenta con un marco muestral, ¿cómo se estima el tamaño de muestra? Y finalmente, ¿cuáles son los diseños muestrales probabilísticos? ¿Cuáles son los diseños muestrales probabilísticos? Respondan estas tres interrogantes. El marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Respuesta. El marco muestral es el listado de elementos que constituyen a la población de estudio. Es el listado de elementos que constituyen a la población de estudio. Siguiente pregunta. Cuando no se cuenta con un marco muestral, ¿cómo se estima el tamaño de muestra? Respuesta. Con expresiones algebraicas para muestras infinitas, pero con niveles de confianza del 95 y 99%. Vuelvo a repetir. Cuando no se cuenta con un marco muestral, ¿cómo se estima el tamaño de muestra? Respuesta. Con expresiones algebraicas para muestras infinitas, pero con niveles de confianza del 95 y 99%. ¿Cuáles son los diseños muestrales probabilísticos? Respuesta. Muestreos que son determinados por las leyes de probabilidad. Esos son los diseños muestrales probabilísticos. Son aquellos muestreos que son determinados por la ley de probabilidad. Sigamos con las interrogantes. ¿Cuáles son los diseños muestrales no probabilísticos? ¿Cuál es la característica de los diseños muestrales probabilísticos? Y finalmente, ¿cuáles son los diseños muestrales probabilísticos? Es decir, escriba cuáles son cada uno de esos diseños muestrales probabilísticos. Respondan estas tres interrogantes. ¿Cuáles son los diseños muestrales no probabilísticos? You are currently the only person in this conference. ¿Cuáles son esos diseños muestrales no probabilísticos? Respuesta. Son aquellos muestreos
que no están regidos por la ley de probabilidad. Los diseños muestrales no probabilísticos son aquellos muestreos que no están regidos por las leyes de probabilidad. Característica de los diseños muestrales probabilísticos. Característica de los diseños muestrales probabilísticos. Muestreos que son regulados o son determinados por las leyes de probabilidad. Esa es la principal característica de los diseños muestrales probabilísticos. Muestreos que son determinados por las leyes de probabilidad. ¿Cuáles son los diseños muestrales probabilísticos? Escriba cada uno de ellos. ¿Cuáles son esos diseños muestrales probabilísticos? Es decir, los diseños muestrales probabilísticos están constituidos por, primero, el muestreo aleatorio simple, muestreo por conglomerados, muestreo sistemático y estratificados. Esos son los muestreos, los diseños muestrales probabilísticos: aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Sigamos con las demás interrogantes. ¿En qué tipo de investigación se estiman proporciones? ¿En qué tipo de investigaciones se estiman proporciones? Siguiente pregunta. ¿En qué tipo de investigaciones se estiman medias? Y finalmente, ¿cuáles son las expresiones algebraicas para determinar proporciones? ¿Y cuáles son las expresiones algebraicas para estimar medias? Respondan a estas tres interrogantes. ¿En qué tipo de investigaciones se estiman proporciones? Respuesta: en investigaciones cualitativas. Respuesta: en investigaciones cualitativas. ¿En qué tipo de investigaciones se estiman medias? Respuesta: en investigaciones cuantitativas. En investigaciones cuantitativas. ¿Cuáles son las expresiones algebraicas para determinar proporciones? ¿Y cuáles son las expresiones algebraicas para estimar medias? Para estimar proporciones, ¿cuáles son las expresiones algebraicas? Y para estimar medias, ¿cuáles son las expresiones algebraicas? Si no se han aprendido las expresiones algebraicas, revisen los materiales y vean cuáles son esas expresiones algebraicas. Ok, estas interrogantes que hemos visto anteriormente es lo básico que ustedes tienen que dominar
en cuanto a la parte teórica. Ahora vamos a pasar a la segunda fase de esta tutoría. Si ven, esta va a ser una tutoría bien corta. Principalmente es un repaso para la prueba escrita a la que ustedes se van a someter. Entonces ahorita pasamos a el desarrollo de una serie de casos donde vamos a aplicar las expresiones algebraicas. ¿Qué necesitan para esta segunda fase? Tener ahí lista su calculadora. Tienen que tener lista su calculadora. Ok, pasamos a la segunda fase. Desarrollar los siguientes casos. Primer caso. ¿Cuántos niños menores de 5 años del área urbana de la región central del país se necesitan para conocer la proporción de ellos que padecen de desnutrición severa? Se sabe por estudios anteriores que la proporción de niños con desnutrición severa es igual a 0.3 y que la población es homogénea. Este es el primer caso. Vean lo que les he representado en negrita. Nos dice para conocer la proporción. Desde aquí el caso de investigación nos está diciendo que vamos a aplicar las expresiones algebraicas para determinar tamaños de muestra para proporciones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder desarrollar este caso? Veamos. Procedimiento estadístico. El primer paso se fundamenta en los datos. Hay que ver qué datos, qué información me están dando en el caso. Dice que es para estimar proporciones. Segundo, la proporción de niños con desnutrición severa es igual a 0.3. Esta es la proporción de éxito, es P. Si P es igual a 0.3, ¿a qué va a ser igual Q? Para completar 1, Q a qué va a ser igual? Q va a ser igual a 1 menos 0.3. Por lo tanto, Q, que es la proporción de fracaso, va a ser igual a 0.7. Y finalmente nos dice que la población es homogénea. Veamos el segundo paso. El desarrollo. Primera etapa, los datos. Segundo, el desarrollo. Y en este orden tienen que desarrollar ustedes cada uno de los casos en su prueba escrita. Lo primero para el desarrollo es la expresión algebraica. Primero vamos a utilizar las expresiones algebraicas para estimar proporciones. Y son estas expresiones que tenemos. Vean, aquí está P y Q, proporción de éxito P y proporción de fracaso Q. Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál de estas expresiones vamos a utilizar? Si ven, en la información que nos dan aquí en el caso, no nos dice la población. Por lo tanto, vamos a utilizar esta expresión para una población infinita, donde el tamaño de muestra es igual al nivel de confianza Z al cuadrado por P por Q, y esto lo dividimos entre el error elevándolo al cuadrado. Esta es la expresión que tendríamos que utilizar en este caso. Veamos. Ahí tenemos el tamaño de muestra, es decir, la proporción de niños
menores de 5 años del área urbana de la región central del país que padecen de desnutrición severa, ¿a qué va a ser igual? A el nivel de confianza Z. En este caso, esa confianza ¿de cuánto será? ¿De cuánto va a ser? Eso nos lo determina el tipo de población. Vean, la población, es decir, la característica de la población. La población es homogénea. Cuando la población es homogénea, Z es igual a 1.96. Cuando la población es homogénea, Z es igual a 1.96 y el error es igual a 0.05, es decir, el error es igual al 5%. Esto cuando la población es homogénea. Por lo tanto, el tamaño de muestra para esta investigación va a ser igual a Z, que es 1.96 elevado al cuadrado. Esto lo multiplicamos por la probabilidad de éxito, es decir, P, que es igual a 0.3. Y esto lo vamos a multiplicar según la expresión por Q. Y Q es la probabilidad de fracaso, que en este caso es de 0.7. ¿De dónde sale Q? De restarle a 1 la probabilidad de éxito, es decir, P. 1 menos 0.3 igual a 0.7 y esto es Q. Todo esto dividido entre el error. Y como la población es homogénea, el error es del 5%. Quiere decir que la confianza de cuánto es, para que Z sea de 1.96, ¿de cuánto tuvo que ser la confianza? Del 95%. La confianza es del 95%, su valor de Z es de 1.96. Esto cuando la población es homogénea. En una forma más ordenada, cuando la población es homogénea, se trabajará con una confianza del 95% y a esa confianza le corresponde un Z igual a 1.96 y un error complementario a la confianza. Si la confianza es del 95%, ¿cuánto falta para cubrir el 100%? El 5%, ¿de acuerdo? Pero esto cuando la población es homogénea. Sustituyendo estos elementos, operando estos elementos, verifiquen ustedes con su calculadora, llegamos a un tamaño de muestra igual a 322.69, aproximando 323. Ese sería el tamaño de muestra. Hasta aquí solo hemos cubierto el cálculo. Para poder obtener el 100% de la nota del ejercicio, hay que concluir. El cálculo solo es el 50%, la conclusión es el otro 50%. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Y la conclusión, la base es el enunciado. Por lo tanto, la conclusión en este caso sería: para conocer la proporción de niños menores de 5 años que padecen desnutrición severa, se necesita un tamaño de muestra de 323 niños. Esto cuando la población es homogénea. Esa sería la conclusión. Veamos el segundo caso. Segundo caso, ¿cuántos niños necesitaríamos si la población fuera heterogénea? Vean, en el primer caso la población era homogénea. Ahora, ¿y si la población fuera heterogénea? ¿Cuántos niños necesitaríamos? Procedimiento estadístico. Primer paso o primera etapa, los datos. Si ven, el primer dato siempre es para estimar proporciones. Por lo tanto, vamos a utilizar
las expresiones algebraicas para estimar proporciones. Segundo, la probabilidad de éxito P siempre se mantiene, 0.3. Y tercero, que es lo que cambia, en este caso la población es heterogénea. Segunda etapa, el desarrollo. Para ello hay que tener bien clarito la expresión algebraica que vamos a utilizar. Y si ven, siempre vamos a utilizar la primera expresión algebraica, porque según el caso no nos dice el marco muestral, no nos dice la población de niños. Por lo tanto, vamos a utilizar esta primera expresión. Apliquemos la expresión. El tamaño de muestra va a ser igual a z elevado al cuadrado por p por q entre el error al cuadrado. Veamos, sustituyamos los elementos. Vean, ¿qué es lo que ustedes logran identificar de diferente en este caso con el caso anterior? Comparen. Si logran observar, lo único que cambia es el valor de z. En este caso, por ser la población heterogénea, el valor de z es de 2.56. Quiere decir que la confianza es del 99%. Cuando la población es heterogénea, la confianza con la que se trabaja es del 99% y le corresponde un valor de z de 2.56 y un error no complementario a la confianza. Por lo tanto, se mantiene el error del 5%. Entonces, tienen que tener bien claro que cuando la población es heterogénea, lo único que cambia es el valor de z, y este es de 2.56. Los demás elementos se mantienen igual que en el caso anterior. P es igual a 0.3, Q es igual a 0.7 y el error del 5%. Operen esta expresión y verifiquen si da este tamaño de muestra, 550.5. Aproximando este tamaño de muestra, tendríamos que trabajar con una muestra. Si la población fuera heterogénea, la muestra tendría que ser de 551 niños. Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Para estimar la proporción de niños menores de 5 años que padecen desnutrición severa, se necesita una muestra de 551 niños. Esto cuando se trabaja con una población heterogénea. Pasemos al tercer caso. ¿Cuántos niños necesitaríamos si la población fuera de 3.325 y esta es homogénea? Vean, aquí en este tercer caso se nos da otro elemento que es la población y se mantiene que esta es homogénea. Procedimiento estadístico, primera etapa, los datos. Siempre es para estimar proporciones, por lo tanto, vamos a utilizar las expresiones algebraicas para estimar proporciones. Vean, P es de 0.3, siempre se mantiene. Y en este tercer caso nos dan otro elemento que es el marco muestral, es decir, la población. Y esta es de 3.325 niños. Y dice que la población es homogénea. Lo único que cambia con el primer caso es que en este tercer caso se nos da la población. Segunda etapa, el desarrollo. Vean, ¿qué otro elemento se nos da? La población. Por lo tanto, se conoce la población. De estas dos expresiones algebraicas podemos utilizar esta expresión, la segunda, es decir, estimar el tamaño de muestra para población finita.
Esta sería una opción, utilizar esta expresión, donde se dice que el tamaño de muestra n minúscula es igual a z al cuadrado por p por q por la población, y todo esto dividido entre la población por el error al cuadrado más z al cuadrado por p por q. Esta sería una opción. La otra opción es aplicar la expresión algebraica del doctor Kish. En este momento lo vamos a desarrollar, este caso, aplicando la expresión algebraica del doctor Kish. Esa expresión les permitirá ahorrar tiempo en su prueba escrita. Por lo tanto, les recomendaría aplicar la expresión del doctor Kish y no esta expresión. Con esta expresión se requiere de más tiempo. Veamos. Vean, la expresión del doctor Kish se dice que para determinar el tamaño de muestra, según la expresión del doctor Kish, esta va a ser igual a la muestra finita, que si ustedes son observadores, esta muestra infinita es la que determinamos en el caso 1. Quiere decir que ya la tenemos, ¿de acuerdo? Ya la conocemos. Entonces, el tamaño de muestra va a ser igual a el tamaño de muestra del caso 1, que es el tamaño de muestra para una población infinita, dividido entre 1 más el tamaño de muestra infinito entre la población. ¿Ven? Esta expresión algebraica es bien sencilla. Sustituyendo los elementos, ¿a qué va a ser igual el tamaño de muestra? A n', que es igual a 323. Si ustedes se van al caso 1, esta era la población del caso 1. Dividido entre 1 más n', que es 323 niños, entre la población, que es igual a 3325. Sustituyendo estos elementos, necesitaríamos un tamaño de muestra igual a 294 niños. Ustedes pueden hacer este cálculo también aplicando esta expresión algebraica para una población finita, esta expresión, pero esto requiere de más tiempo. El método sencillo es aplicando la expresión del doctor Kish. ¿Cuál sería la conclusión? Si ven, la conclusión es mecánico, solo cambiaría el tamaño de muestra. Conclusión: para estimar la proporción de niños menores de 5 años que padecen de nutrición severa, se necesita una muestra igual a 294 niños. Esto cuando se conoce la población y esta es homogénea. Esa sería la conclusión. Veamos el cuarto caso. ¿Cuántos niños necesitaríamos si la población fuera de 3.325 y esta es heterogénea? Si ven, es lo mismo que en el caso 3, lo único que cambia es que en este caso la población es heterogénea. Procedimiento estadístico. Primera etapa, los datos. Siempre es para estimar proporciones. Por lo tanto, vamos a utilizar las expresiones para utilizar proporciones. O podemos utilizar la expresión del doctor Kish. Nos da la población que es igual a 3.325. Es la misma que el caso 3. Lo que cambia es este cuarto elemento. La población es heterogénea, ¿de acuerdo? Y en el caso 3, la población era homogénea. Desarrollo. ¿Qué expresión algebraica podemos utilizar de estas dos? Vean, la segunda expresión, el tamaño de muestra para una población finita, ¿de acuerdo? Porque se conoce la población. Podemos aplicar esta expresión o la expresión del doctor Kish. De igual manera que el caso 3 lo vamos a hacer aplicando la del doctor Kish, porque esa me permite ahorrar tiempo. Veamos. El tamaño de muestra va a ser igual
al tamaño de muestra que determinamos cuando no se conoce la población, ¿de acuerdo? Dividido entre 1 más ese mismo tamaño de muestra dividido entre la población. Sustituyendo estos elementos, ¿a qué va a ser igual el tamaño de muestra? ¿Vean? Al tamaño de muestra infinito, pero cuando lo determinamos para una población heterogénea, es decir, el tamaño de muestra que determinamos en el caso 2, dividido entre 1 más ese mismo tamaño de muestra dividido entre la población. Si ustedes sustituyen estos elementos, el tamaño de muestra que se necesita para esta investigación, si la población fuera heterogénea, sería igual a 473 niños. Conclusión. Para estimar la proporción de niños menores de 5 años que padecen desnutrición severa, se necesita una muestra igual a 473 niños. Esto cuando se conoce la población y esta es heterogénea. Vayan desarrollando los casos con su calculadora. El propósito es que ustedes los vayan desarrollando con ejemplos idénticos a estos que estamos desarrollando. Se van a encontrar en su prueba escrita. Sigamos con los demás casos. Caso quinto. ¿Cuántos pequeños productores de loroco de la región norte del país se necesitan para estimar la producción promedio de dicha región? Se dispone de una desviación en la producción de 12 libras, la desviación es de 12 libras por día y un error de 3 libras por día. Si la población es homogénea, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pequeños productores de loroco necesitamos si esa población es homogénea? Una recomendación, lean bien los casos que se les planteen en la prueba escrita. Vean qué elementos se les dan en los casos. Si ustedes ven aquí dice la producción promedio, es decir, vamos a aplicar las expresiones algebraicas para estimar medias, es decir, para estimar promedios. Procedimiento estadístico. Primera etapa, los datos. El primer dato, para estimar medias. Vamos a determinar el tamaño de muestra para estimar medias, es decir, promedio. Segundo dato, se nos da una desviación típica. ¿Ven el segundo dato? Esa desviación es igual a 12 libras por día. Se nos da el error, que es igual a 3 libras por día. Y se nos da la característica de la población. Se dice que la población es homogénea. Desarrollo. Vean, si comparan las expresiones algebraicas, cambiaron. Porque estas son las expresiones algebraicas para determinar tamaño de muestra para medias. Y las anteriores, las que vimos en los casos anteriores, eran para estimar proporciones. De estas expresiones algebraicas, ¿cuál vamos a utilizar? Si ustedes ven, en la información no se nos da la población. Por lo tanto, vamos a utilizar la primera expresión algebraica, donde se dice que el tamaño de muestra para una población infinita es igual a Z que es el nivel de confianza, al cuadrado por, vean, esto es la varianza. Si ven el símbolo, este símbolo está elevado al cuadrado. Solo el símbolo sin estar elevado al cuadrado es la desviación típica, pero cuando ya lo elevamos al cuadrado es la varianza. Por lo tanto, el tamaño de muestra va a ser igual a Z al cuadrado por la desviación típica al cuadrado, y todo esto dividido entre el error al cuadrado. Aplicando la expresión, ¿cuál sería el tamaño de muestra? Vean, el tamaño de muestra va a ser igual a Z. Como la población es homogénea, les pregunto, ¿cuál es el valor de Z que vamos a utilizar? Primero,
Como la población es homogénea, la confianza con la que se va a llevar a cabo la investigación sería del 95%. Y para esa confianza Z es igual a 1.96. Esto lo elevamos al cuadrado. Ahora, la desviación típica, que es igual a 12 libras. Entonces la desviación típica al cuadrado, 12 libras al cuadrado. Todo esto dividido entre el error al cuadrado. Y si ven, el error es de 3 libras. Por lo tanto, 3 libras al cuadrado. Sustituyendo estos elementos, el tamaño de muestra sería igual a 62. Este 62 ya está aproximado, ¿de acuerdo? 62 productores de loroco. Esto hasta el cálculo. ¿Cuál sería la conclusión? Conclusión. Para estimar la producción promedio de la región norte del país, se necesita una muestra de 62 pequeños productores de loroco. Esto cuando la desviación típica es igual a 12 libras, el error es igual a 3 libras de loroco y la población es homogénea. Sigamos con los demás casos. ¿Cuántos pequeños productores de loroco se necesitan si la población es heterogénea? Vean, lo único que cambia del quinto caso es que en este caso la población es heterogénea. Procedimiento estadístico. Primera etapa, los datos. ¿Qué datos se nos daban anteriormente? Vean, prácticamente son los mismos datos del caso 5 o del caso quinto. Lo único que cambia es la característica de la población. En este caso la población es heterogénea, ¿de acuerdo? Siempre es para estimar medias, es decir, promedios. La desviación típica es de 12 libras, el error es de 3 libras de loroco y lo que cambia es que la población es heterogénea. Segunda etapa, el desarrollo. El desarrollo, lo primero es la expresión algebraica. De igual manera, si ven, no se nos da la población. Por lo tanto, vamos a utilizar la primera expresión. Apliquemos la expresión algebraica. El tamaño de muestra va a ser igual a z al cuadrado por la desviación típica al cuadrado y esto dividido entre el error al cuadrado. ¿A qué sería igual z? Vean, como la población es heterogénea, les pregunto, ¿cuál sería la confianza? La confianza sería igual al 99%, ¿de acuerdo? Y para una confianza del 99%, Z es igual a 2.56. Eso es lo único que cambiaría con respecto al quinto caso. De allí lo demás se mantiene. Vuelvo a repetir, cuando la población es heterogénea, la confianza es del 99% y Z es igual a 2.56. Sustituyan estos elementos, opérenlos en su calculadora y llegarán a un tamaño de muestra igual a 105 productores. La conclusión sería igual que en el caso anterior, lo único que cambia es el tamaño de muestra y la característica de la población. Conclusión. Para estimar la producción promedio del loroco en la región norte del país, se necesita una muestra igual a 105 pequeños productores. Esto cuando la desviación típica es de 12 libras, el error es de 3 libras por día y la población es heterogénea. Veamos el caso número 7. ¿Cuántos pequeños productores de loroco se necesitan si la población es igual a 1225 y esta es homogénea? Vean, lo único diferente con el caso 5 es que nos dan la población. De allí todo lo demás se mantiene.
Procedimiento estadístico. Primera etapa, los datos. ¿Qué vamos a estimar? Medias. ¿Cuál es la desviación típica? 12 libras. ¿Cuál es el error? De 3 libras. Y nos dan este otro elemento, que la población es de 1225 productores del oroco y esta es homogénea. Segunda etapa, el desarrollo. Y el primer elemento para el desarrollo es la expresión algebraica. Como nos dan la población, vamos a utilizar la segunda expresión algebraica. ¿De acuerdo? Esta sería una alternativa, utilizar esta expresión, pero esta expresión requiere más tiempo. La alternativa más fácil es la expresión del doctor Kish, que anteriormente la aplicamos para estimar proporciones. Vean, la expresión del doctor Kish se mantiene. Si ven, esta es la misma tanto para estimar proporciones como para estimar medias o promedios. Es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué va a ser igual el tamaño de muestra? Al tamaño de muestra que estimamos en el caso 5, donde no se conocía la población y utilizamos esta expresión algebraica, ¿de acuerdo? Y ese tamaño de muestra, si ustedes van y revisan el caso 5, era igual a 62 productores. Esto dividido entre 1 más ese mismo tamaño de muestra dividido entre la población. Operando esta expresión, llegamos a un tamaño de muestra igual a 59 productores del oroco. Conclusión. Antes de que hagamos la conclusión, si ustedes utilizan esta expresión algebraica, la población finita, ¿de acuerdo? Esta expresión, van a llegar al mismo cálculo. Pero la recomendación es que en su prueba escrita apliquen la expresión del doctor Kish, porque esta es más fácil y permite ahorrar tiempo. Conclusión. Para estimar la producción promedio del oroco en la zona norte del país, se necesita una muestra de 59 productores, 59 pequeños productores. Esto cuando la desviación típica es de 12 libras, el error es de 3 libras por día y se dispone de una población de 1200 productores y esta población es homogénea. Veamos el octavo caso. ¿Cuántos pequeños productores del oroco se necesitan si la población es igual a 1225 y es heterogénea? Si comparan con el caso número 7, lo único que cambia es que en este caso la población es heterogénea. ¿De acuerdo? Quiere decir que vamos a utilizar, si aplicamos la expresión del doctor Kish, vamos a utilizar el tamaño de muestra infinito que determinamos en el caso número 6. Procedimiento estadístico el mismo. La primera etapa, los datos. ¿Qué datos tenemos? Vamos a estimar medias. La desviación típica es de 12 libras. El error es de 3 libras. La población es de 1225 productores del oroco. Y esta población es heterogénea. Lo único que cambia con el caso número 7 es la característica de la población, que en este caso la población es heterogénea. Sigamos con la segunda etapa, el desarrollo. El primer elemento del desarrollo es la expresión algebraica. Al igual que en el caso número 7, ustedes pueden aplicar esta expresión porque en este caso sí se dispone de la población, ¿de acuerdo? Se puede aplicar esta expresión. O pueden aplicar la expresión del doctor Kish. Y esa es la que vamos a aplicar. Vean, el tamaño de muestra va a ser igual al tamaño de muestra infinito cuando la población era heterogénea. Si ustedes se van al caso número 6, era igual a 105 productores. Dividido entre 1 más ese mismo tamaño de muestra, dividido entre la población. Operando esta expresión se necesitan 97 pequeños productores del oroco. Conclusión. Para estimar la producción promedio del oroco de la zona norte del país,
se necesita una muestra de 97 pequeños productores. Esto cuando se dispone de una desviación típica igual a 12 libras del oroco, un error de 3 libras del oroco por día, una población de 1.225 pequeños productores y esta población es heterogénea. Vean, en su prueba escrita tienen que determinar el cálculo y tienen que elaborar la respectiva conclusión. Sigamos como tarea. ¿Qué les va a quedar a ustedes? No, esto no me refiero a que va a ser una tarea que la van a enviar, solo es para que practiquen, ¿de acuerdo? Y esto es parte de lo que se les va a evaluar en su prueba escrita. Se desea investigar la situación actual de los productores de carne de res de 3 municipios del departamento de Sonsonate. Para realizar la investigación se cuenta con la siguiente información. Vean, aquí está la información. Municipios: Caluco, Nahuizalco y Sonzacate. Estos son los 3 municipios. Número de productores: en Caluco 850 productores, para Nahuizalco 520 productores y para Sonzacate 315 productores. La desviación típica en la producción, aquí dice botellas, aquí tendría que ser libras, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuál es la desviación típica? 5 botellas por vaca, 7 botellas por vaca y 9 botellas por vaca. Si es carne tendrían que ser libras, 5 libras por vaca, 7 libras por vaca, 9 libras por vaca, si fuera carne. El costo, $450 en el caso de Caluco, $325 en el caso de Nahuizalco y $225 en el caso de Sonzacate. Esta es la información que nos están dando, ¿de acuerdo? Este dato que ven aquí es para producción de leche. Ustedes háganlo, utilicen esta misma información, pero como que si fuera para producción de carne, porque así dice el enunciado, ¿de acuerdo? Veamos, con la información anterior, ¿cuántos productores de cada municipio se necesitan para realizar la investigación? Por muestreo estratificado de afijación proporcional, varianza mínima y afijación óptima, para un tamaño de muestra aleatoria de 500 productores, estimado con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. Si ustedes se recuerdan y si han estudiado el muestreo estratificado, que es el que van a aplicar en este caso, el primer paso para aplicar este muestreo es determinar el tamaño de muestra. Pero si ven aquí en la información ya se les da el tamaño de muestra, que es de 500 productores. Por lo tanto, ustedes ya no van a aplicar el primer caso, ya no van a determinar el tamaño de muestra aleatorio, ya está el primer paso. Solo van a aplicar las respectivas expresiones algebraicas que exigen los muestreos estratificados por afijación proporcional, varianza mínima y afijación óptima. Vuelvo a repetir, ya no van a aplicar el primer paso, ya se les da esa muestra, van a pasar directamente al muestreo estratificado, ¿de acuerdo? Esto les queda para que ustedes practiquen para su examen. En este caso, en su prueba escrita se les pide que apliquen el muestreo estratificado y es un caso idéntico a este que les estoy planteando, así es de que por favor desarróllenlo. Otra indicación: cuando determinen cada tamaño de muestra para cada uno de los tipos de muestreos estratificados, tiene que ir su conclusión. Recuerden que el cálculo vale el 50% y la conclusión vale el otro 50%. La otra tarea son estos otros casos. En la prueba escrita se les plantean unos casos idénticos a estos.
Si la población B es igual a los elementos 6, 8, 10 y 12, respondan las siguientes preguntas. Primero, ¿cuántas muestras de tamaño 2 se pueden formar si el muestreo se realiza sin reemplazo? Descríbalas. Esto es importante. Usted tiene que decir cuántas muestras de tamaño 2 se pueden formar y también las tiene que describir. ¿Cuáles son esas muestras? Segunda pregunta. Si la población B es igual a los elementos 6, 8, 10 y 12, demostrar las siguientes relaciones matemáticas. La media aritmética de la población B va a ser igual a la media muestral. Esta es la primera demostración que tienen que verificar. Y segundo, la desviación típica muestral es igual a la desviación típica de la población que se les está dando, dividido entre la raíz cuadrada de la muestra, del tamaño de muestra, ¿de acuerdo? Multiplicado por la raíz cuadrada de la población menos el tamaño de muestra que se les pide en este caso, dividido entre la población menos 1. Entonces, desarrollen estos dos casos. Primero, determinen el tamaño de muestra. ¿Cuántas muestras de tamaño 2 se pueden formar si el muestreo se realiza sin reemplazo? Y hay que describirlas. Y segundo, para esta misma población, demuestren estas demostraciones matemáticas. ¿De acuerdo? Comprueben estas demostraciones matemáticas. Ok, esto ha sido todo, estimados estudiantes, en cuanto a esta tutoría. Si ven, esta tutoría principalmente se ha fundamentado en un repaso para su prueba escrita. Si usted desarrolla todo lo que les he impartido en esta tutoría, no va a tener ningún problema en su prueba escrita. ¿De acuerdo? Finalizamos con este pensamiento. En la vida, decía esta gran científica, no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. ¿De acuerdo? Así es de que hasta aquí finalizamos con esta respectiva tutoría virtual, la cual se ha fundamentado solo en un repaso para su prueba escrita. Al igual que como he creado este material y les he dado esta tutoría, les voy a generar otro material, pero ese va a ser referente solo al proyecto de investigación. Como recordatorio, en la tutoría 4 vamos a desarrollar los temas Introducción a los métodos estadísticos descriptivos, específicamente tablas de clases y frecuencias y las representaciones gráficas. También les informo que su proyecto de investigación lo van a entregar el domingo 5 de mayo. ¿De acuerdo? El domingo 5 de mayo van a enviar su proyecto de investigación. Así es de que les motivo a seguir adelante y como decía Curie, en la vida no hay nada que temer, solo cosas que comprender. ¿De acuerdo? Así es de que hasta aquí finalizamos esta tutoría. Gracias por su tiempo y les motivo a seguir adelante, a esforzarse y a cumplir con este proyecto que se han trazado. Bendiciones a todos.